Te alabaré, Señor, con todo el corazón y bendeciré tu nombre para siempre. Nosotros bendecimos el nombre de nuestro Dios porque Él es digno de suprema alabanza. Bueno, la semana pasada empezamos un estudio que tiene que ver con nuestro caminar cristiano, la manera en que debemos caminar nosotros, la manera en que debemos andar en el plano espiritual. Y hemos visto en Proverbios 3 cosas de hermoso andar, y aún la cuarta dice, pasea muy bien. El león, fuerte entre todos los animales, que no torna atrás por nadie, el lebrel ceñido de lomos, el macho cabrío y un rey contra el cual ninguno se levanta. Y nosotros debemos aprender a caminar correctamente. Cuando nosotros nacemos, no caminamos de inmediato. Hablo del nacimiento natural. Siendo bebés, llegamos a tener necesidad de hasta un año o año y medio, algunos a los 8 meses, otros después de un año, para dar los primeros pasos, tropezando, cayéndonos, pero al final empezamos a caminar. La epístola a los Efesios nos enseña 3 principios de crecimiento en el cristiano, en el creyente. El primero de ellos está en Efesios 2, cuando dice sentaos. Dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, y esto nos enseña a nosotros a vivir una vida de reposo. El bebé espiritual debe estar en una vida de reposo. El bebé espiritual, al igual que el bebé natural, solamente come y duerme y ensucia muchos pañales. El bebé en lo natural, bueno, el bebé en lo espiritual también necesita de estar en una condición de reposo para crecer. Pero una vez que empieza a crecer, dice Efesios capítulo 5, verso 2, que andemos en amor. Y finalmente, en el capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo nos enseña a estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ya no habla de que corramos, no habla de que caminemos, habla de que estemos firmes. Que si tú estás contra unas acechanzas del enemigo, debes estar firme y debes enfrentarlo, no huir. Y bueno, estamos aprendiendo a caminar en el Señor. Y el primer principio para caminar correctamente, caminar en verdad, caminar conforme a la verdad. Mencioné la semana pasada que debemos caminar de acuerdo a la verdad de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Jeremías 10:10 dice, mas Jehová Dios es la verdad. Y Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús dice que Él es la verdad. Finalmente, primera de Juan, capítulo 5, verso 6, en la parte final, se nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu es la verdad. Debemos caminar en la verdad, debemos caminar al lado del Señor, debemos caminar hablando la verdad, y la palabra de Dios es la verdad, pero también debemos caminar confesando la verdad en el entorno nuestro, en razón de nuestras circunstancias, en razón de nuestra vida cotidiana. Debemos siempre hablar verdad, y cuando hablamos mentira, la mentira nos debilita, la mentira impide que se centre la fuerza. La mentira provoca en un momento dado debilidad en el cristiano, en el creyente. Así que debemos hablar verdad. Así sea que esta verdad nos haga daño, que esta verdad sea en contra nuestra. Debemos hablar verdad. Y el apóstol Juan estaba contento de ver que la iglesia a la cual le escribía era una iglesia que caminaba en verdad. Gloria al Señor. Número 2, debemos caminar en sabiduría
para con los hombres, caminar en sabiduría para con Dios y para con los hombres. La gente a nuestro alrededor debe ver la luz de Jesucristo en nuestras vidas. El Señor Jesucristo va a decir en Juan capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, antes tendrá la luz de la vida. Esto nos enseña que al seguir la luz de Cristo, al reflejar nosotros la luz de Cristo, nosotros estaremos caminando en un correcto testimonio frente al mundo. No podemos caminar iluminando al mundo si nosotros estamos en tinieblas. Hay un pasaje donde el Señor Jesucristo dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y esto habla del ojo, habla de la conducta del alma que se ve manifiesta a través del ojo, a través de la mirada. La mirada en los ojos nuestros reflejan qué hay a veces en lo que hay. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? En ocasiones nuestros ojos reflejan eso. Y entonces Dios quiere que caminemos con sabiduría, con entendimiento, siendo luz en medio de las tinieblas, siendo luz que rompan precisamente las tinieblas, siendo luz en manera tal que no haya tinieblas alrededor nuestro, sino que antes la oscuridad sea disuelta por la luz de Jesucristo manifiesta como un reflejo en nosotros. La luz original es de Jesucristo, Él es el sol de justicia, así lo describió uno de los profetas, si mal no recuerdo debe ser el profeta Malaquías, pero Él siendo la luz, Cristo siendo la luz misma, uno de los pasajes del Nuevo Testamento establece que Dios es luz. Y Cristo es la luz del mundo, lo leímos en Juan, pero Dios es luz, Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es fuego consumidor, Dios es amor, para que nosotros reflejemos la luz que Él proyecta hacia nosotros, de manera tal que nosotros seamos un testimonio al mundo. Dios quiere que seamos un testimonio correcto al mundo. Me avergüenza decir este testimonio, pero tengo que decirlo. Yo estaba en la secundaria, en el segundo año de secundaria, el profesor de historia, Rafael Ramírez Reyes, dijo, ¿quiénes de aquí son cristianos? Y solamente éramos 3 cristianos, Alfredo, el jefe de grupo, Mateo, un jovencito ferviente, creyente, fiel al Señor, y yo era el carnal, el cristiano carnal, el villamelón. Y bueno, los 3 levantamos la mano y a lo largo del curso de Historia de México nos desempeñamos correctamente. El profesor Rafael tuvo un buen concepto de mí en cuanto a estudiante, pero un día hice algo indebido y él se volteó y me dijo, Santiago, yo tenía un mejor concepto de los cristianos. Y eso me golpeó. Yo era un jovencito de 12, 13 años tal vez. Eso me golpeó porque en realidad estaba hablando de que mi testimonio no era bueno, o por lo menos en ese punto específico donde él encontró que yo estaba haciendo algo indebido, él tuvo un motivo para reprochármelo. Y lo importante es que al margen de que yo era un mal testimonio en ese punto, él habló del buen concepto que tenía de los cristianos. Hay un líder de opinión, tiene su noticiario, tiene su noticiero, es correcto, sí, tiene su noticiero él por las mañanas en una estación de radio a nivel nacional, y él, líder de opinión, hace años habló de un reportero, me parece, un empleado de medios de comunicación del norte del país. No recuerdo si ese empleado había muerto, había sufrido una agresión, no recuerdo, pero fue algo interesante lo que dijo este líder de opinión. Dijo, perdón, perdón.
Se fue el agua por otro lado. A ver si con más agua. Perdón, ofrezco disculpas. Bueno, aquel líder de opinión no dijo no tosió, sino que dijo él, hablando de su compañero de medios de comunicación, dijo, tengo noticia que él era un cristiano y era un buen cristiano. La gente en el mundo debe ver en nosotros una vida correcta, una vida de testimonio. No sé si toda la gente en el mundo tenga una buena convicción de cómo debemos ser los cristianos. No lo sé. Pero mucha gente en el mundo sí sabe del cristiano y tiene un buen concepto. Pero tiene un buen concepto por la conducta cristiana, por la conducta correcta del cristiano. Incluso en algunos grupos, o por lo menos algunas personas, nos distinguen. No nos llaman católicos. Distinguen perfectamente el cristiano del católico, a pesar de que los católicos, entre comillas, se llaman cristianos. Perdón. Así que el punto es este. Dios quiere que caminemos en sabiduría para con el mundo. Que el mundo conozca, que el mundo vea a Cristo en nuestra conducta cotidiana. Gracias a Dios porque la gracia del Señor influye en nuestras vidas para dar un correcto testimonio al mundo. Somos luz al mundo y estamos para caminar en sabiduría con el Señor. Bueno, continuando, nosotros debemos caminar en humildad. Ese es el tercer principio. Dios quiere que caminemos en humildad, que seamos humildes. El apóstol Pablo, al escribir a los Filipenses, en el verso 5, capítulo 2, verso 5, va a decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? El cual, siendo igual a Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, antes se hizo nada y se humilló, baja a la condición de hombre. Y lo que Dios quiere en este punto específico no es convertirnos en cucarachas, pero sí quiere que nosotros bajemos a la condición de ser servidores del Señor, servidores de la gente. El que quiera ser el mayor en el reino de los cielos deberá hacerse el menor para servir a todos o deberá humillarse para servir a todos. Ese es el mayor, el que se humilla para servir a los demás. En el mundo del hombre, en el ambiente del hombre, en el mundo del hombre, lo que se hace es que quien está encumbrado recibe el servicio de todos los demás. En el reino de Dios es al revés. Cristo nos da el ejemplo mayor diciendo, no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por todos. El Señor vino a servir. Dios quiere que nosotros nos humillemos, que nos despojemos de cualquier condición en la que nosotros tengamos una posición encumbrada y que bajemos a servir, que nos humillemos. Esa es la manera en la que Dios quiere que caminemos, en humildad, en dignidad, en humildad. Mencioné la semana pasada que el apóstol Pablo va a hacer
diferentes ruegos, a pesar de que Él tiene la autoridad apostólica. Así que vamos nosotros a caminar en humildad, en la verdad, en sabiduría, esto es reflejando la luz de Cristo, en humildad. Nuevamente, en la verdad, en sabiduría, en humildad. Número 4, debemos andar en amor, como hijos amados. Ahí en Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, el apóstol Pablo nos dice que somos hijos amados del Padre y por tanto nos exhorta a que caminemos en amor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor suave. Dice que imitemos a Dios. Y esto nos enseña que Dios camina en amor, que la senda del Padre Celestial es una senda de amor y por tanto nos exhorta a nosotros a caminar en amor, tal cual Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es la manera en que debemos andar. Entonces ya llevamos 4 maneras de andar. Esto lo vimos la semana pasada, es un repaso. Debemos andar en la verdad, en sabiduría, esto es siendo luz en medio de las tinieblas, en humildad y en amor. Y número 5, debemos andar en temor de Dios. El temor de Dios es esa actitud consciente del corazón de que Dios conoce todos nuestros pensamientos e intenciones del corazón, conoce nuestras palabras, conoce nuestras acciones y conoce nuestras omisiones. Cuando eso es una experiencia consciente de nuestra alma, entonces la conducta nuestra va a ser una conducta adecuada, una conducta correcta. Mencioné el texto de Génesis donde Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Y la manera de andar en temor es andando delante del Señor. La ilustración es muy elocuente, siendo niños, volteando siempre para ver que está papá pendiente de nosotros, mamá, que nuestros padres están pendientes de nosotros, a fin de no hacer algo indebido, algo incorrecto. Cuando un niño voltea para averiguar que no hay adulto alguno que le esté supervisando, lo hace porque busca hacer una broma, hacer algo indebido, algo que por lo menos la conciencia de ese niño le está diciendo que es indebido. Ese es el gran problema. Cuando nosotros procuramos los lugares solitarios, es síntoma de que nosotros tal vez estemos buscando hacer algo indebido. Pero eso se debe a que nuestro corazón carece de conciencia de Dios. Nuestro corazón no está en temor de Dios. Si nosotros estuviéramos en temor de Dios, en cualquier circunstancia, en cualquier situación, estaríamos conscientes del Señor para no hacer conductas indebidas. Algún día les compartí el testimonio de aquel varón, un varón que estaba entrevistando a una persona, a una jovencita, y entonces en ese momento ese varón le testifica de Cristo y esa jovencita entrega su vida a Cristo. Y entonces él le dice, si yo hiciera una propuesta indebida, ¿quién se daría cuenta? Y ella dice, nadie. Y el varón le contesta, ¿sí? Alguien se daría cuenta. Y entonces ella reacciona y dice, es verdad. Dios se daría cuenta. ¡Claro! Claro, Dios se da cuenta. Cuando nosotros pretendemos hacer algo en secreto, Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Así que nosotros debemos caminar en temor de Dios. El temor de Dios nos va a guardar para no pecar. El temor de Dios nos va a guardar para no caer en las garras del diablo, para no ser víctimas del enemigo.
Cuando perdemos esa conciencia de Dios, cuidado. Cuidado, porque al perder conciencia de Dios, el pecado está a la puerta. Tengamos cuidado en ello. Nuestro caminar debe ser de acuerdo a la verdad, debe ser en sabiduría, debe ser en humildad, en amor, 4, en amor y en temor de Dios, número 5. Vayamos pues al número 6, este y el séptimo son los puntos que nos faltaron de aprender la semana pasada. Debemos andar conforme al Espíritu. Nuestro espíritu tiene una liga que se conecta con Dios. Nuestro espíritu humano. Cuando nuestro espíritu está muerto, nuestro espíritu nada hace, simplemente está muerto. Y lo que hace el ser humano en alma y cuerpo nada más es ir a la línea del mundo y enfangarse en el mundo, llenarse de maldad en el corazón, de pecado, de maldad. Perdón, pero en un día, en una fecha específica, cada uno de nosotros tuvo un encuentro personal con Jesucristo. En esa ocasión, el Espíritu Santo nos redarguyó de pecado, de justicia y de juicio. En ese momento abrimos el corazón y Cristo entró a nuestro espíritu humano y lo vivificó, le dio vida, le dio resurrección, le dio vida. Pero además de darle vida, Cristo entró en ese lugar de nuestro espíritu humano, esa habitación específica diseñada con las dimensiones de Cristo, y Cristo entró ahí y ya no se va a ir jamás. ¡Qué bendición! Ya no se va a ir jamás de nuestro espíritu humano. Cristo ha entrado ahí en definitivo. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Al vivificar nuestro espíritu debe estar conectado con el Espíritu Santo para que nuestra conducta sea una conducta adecuada, una conducta correcta, una conducta de acuerdo al estándar de Dios. Debemos andar conforme al Espíritu de Dios. En Romanos 8:1, Romanos capítulo 8, verso 1, vamos a leer: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Aquí tienes una semilla, antes de explicar nuestro caminar, tienes una semilla. No hay condenación para los que estamos en Cristo. No hay condenación. Pero enseguida sí viene una explicación interesante que condiciona los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que andan conforme al Espíritu. Pero entonces, ¿esto qué significaría? Que si hay condenación. El apóstol Pablo, a lo largo de la epístola a los Romanos, toda la epístola a los Romanos, hace un énfasis especial en la justificación. La justificación es una declaración legal, una declaración judicial del juez justo, que es nuestro Padre Celestial, en el sentido de que nosotros somos salvos y por ser salvos ya no tenemos condenación. Entonces, ¿a qué se refiere este versículo? Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Bueno, la explicación se da en el verso 5. Los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Esto quiere decir que el creyente que camina en su carnalidad es un creyente que supone que la salvación se pierde. O por lo menos, más allá de suponer que la salvación se pierde, más bien por caminar en su carnalidad, por caminar en condiciones de pecado,
siente el acicate de la condenación que oprime su alma. Cuán importante es dejar la carnalidad para tener una conexión con el Espíritu continuamente. Los que andan conforme al Espíritu no experimentan la condenación en el sentido de sentirse mal. La condenación no solo es la sensación de que uno va a ir al infierno. La condenación es una de las experiencias opresivas más terribles, sobre todo para el creyente. El no creyente no sabe qué es la condenación. El no creyente vive en una condición en la que dice, bueno, yo voy a ir al cielo y yo voy con Diosito, le dicen Diosito a algunos, y no se dan cuenta que su condición de vida de pecado les lleva al infierno. Pero el creyente, el que ha tenido la convicción de pecado, de justicia y de juicio, el que ha venido a las plantas de Cristo y ha entregado su vida al Señor, ese es el que experimenta una sensación de malestar cuando ha cometido una falta, cuando ha cometido un error. Y es peor cuando esa falta o ese error es continuo. Esa falta o error continuo provoca esa sensación de malestar continua en el alma. Cuán importante es entender que la salvación, una vez que viene a nosotros, para siempre es nuestra salvación. Pero al andar en la carne, al caminar en conductas pecaminosas, el alma empieza a ser oprimida, el alma empieza a sentir que no merece la salvación. Hay opresiones tan terribles que nos llevan, a los creyentes, nos llevan a pensar que la salvación se pierde, nos llevan a pensar que no merecemos la gracia, nos llevan a pensar que la gracia se alejó de nosotros, que Dios ya no está con nosotros. Todo eso, ¿por qué? Por vivir conforme a la carne, por andar conforme a la carne. Pero cuando andamos conforme al Espíritu, nosotros experimentamos esa gracia preciosa de Dios que nos hace sensibles a su presencia y nos hace sensibles a todas sus bendiciones, a la piedad, a la misericordia, al amor sublime que Dios tiene para con nosotros en la medida que andamos en el Espíritu, conforme al Espíritu. El verso 4, no saliéndonos de Romanos 8, en el verso 4 dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu. Hace tiempo, no mucho, hace pocas semanas, pocos días, les expliqué que dentro de la iglesia, dentro de la corporación espiritual llamada iglesia local, y aún, bueno, las iglesias locales, existen tres tipos de personas. Los no creyentes que simpatizan con el Evangelio. A veces hay pocos, a veces hay, yo diría, demasiados conforme a la proporción de la población cristiana. Pero hay quienes simpatizan con el Evangelio. Hay quienes vienen a la iglesia porque buscan al novio. Las hermanitas, bueno, algunas jovencitas buscan al novio, el novio está ahí, es fiel. Tal vez estoy cambiando la historia, ¿verdad, hermanas? Es más bien al revés, que las hermanas, siendo consagradas a Dios, buscando el rostro de Dios todos los días, son asediadas por jóvenes que se hacen pasar por buenos y luego no son tan buenos como ellos pensaban. Les doy un ejemplo, solo uno. De estos conozco varios, pero les doy un ejemplo. Una hermana muy preciosa, es una anciana, ya debe tener unos 90 y tantos años, cerca de los 90 años, o ya rebasa los 90 años. Es una mujer muy fiel, una mujer que conoció a Cristo desde muy jovencita. Ella tiene, yo creo, en su memoria un conjunto de historias que han pasado por la iglesia
porque ella era de los pocos pobladores cristianos hace ya unos 90 y tantos años. Bueno, esa hermana era fiel al Señor, caminaba en Cristo, iba a la iglesia. No sé qué iglesia haya sido, presbiteriana, metodista, bautista, era lo que más había en aquella época. Pero ella asistía a la iglesia y se le acercó un joven para pretenderla. Y ella le dijo, bueno, yo no puedo aceptarte, no puedo aceptar la relación que me ofreces porque yo soy cristiana. Y él dijo, pues dime a dónde vas, yo voy contigo. Y pues, la hermana lo invitó a la iglesia y este joven empezó a ir a la iglesia. Y se casaron. Bueno, empezó la relación de noviazgo y continuó la relación de noviazgo. Y aquel joven asistía con ella a la iglesia. Y se casaron. Y después se quitó la casaca de oveja y apareció el lobo. La hermana duró 50 años, hermanos, orando por él. Finalmente sí se convirtió, pero después de 50 años de oración, ¿les parece poco? Hay gente que está en la iglesia que no es de Cristo. Ese es uno de los ejemplos. Después ya entregó su vida a Cristo y después se fue ya con el Señor. Hay gente dentro de la iglesia que sí es de Cristo, pero su conducta es una conducta de reproche, es una conducta de carnalidad. Es el segundo tipo de personaje que encontramos dentro de la iglesia. Es un bebé espiritual que ensucia pañales, que hace berrinches, que se sonajea a los hermanos que están a su lado, que les da con el biberón. Hay hermanos carnales. Puedo mencionarles algunos ejemplos, conozco varios. Y hay cristianos espirituales, cristianos que han crecido, que han madurado y que están en la senda del Señor, haciendo la voluntad de Dios. Por eso, aquí el apóstol Pablo nos establece que los que andan conforme al Espíritu, los que andan conforme a la carne, no están considerando la necesidad de madurar. Los que andan conforme a la carne no han considerado que Cristo viene por una iglesia madura, una iglesia sin tacha, sin defecto, una iglesia perfecta en el sentido de limpieza, de pureza. Recién hice el repaso de una enseñanza, del hermano Maurice Ribola, respecto de 12 irreprochables, palabras irreprochables en griego, que están en el Nuevo Testamento y que deben aplicar a nuestra vida cristiana. Cuán importante, hermanos, cuán importante es entender que nosotros debemos rendirnos completamente ante el Señor y caminar conforme al Espíritu a fin de crecer, madurar y llegar a la presencia de Dios, listos para las bodas del Cordero y ser parte de la esposa del Cordero Santo. Los que andan conforme al Espíritu. En el verso 4 ya lo leímos, ahora vea los versos 6 y 7, sigo en Romanos capítulo 8, versos 6 y 7. Porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no se puede someter a Dios, la carne es rebelde. Por tanto, la carne tiene una sola sentencia, la carne debe morir. Dios ha establecido un pleito permanente durante toda la historia de la humanidad, no importando la dispensación, no importando el tiempo, en cualquier fecha, Dios ha establecido una guerra continua contra Amalek, hasta raer a Amalek de la faz de la tierra. En otras palabras, hasta que no haya memoria de él, pues Amalek es una sombra o figura de la carne. Dios tiene pleito continuo contra la carne, nuestra carne, tu carne, mi carne. El sarx, la actitud del alma. No estamos hablando del cuerpo físico, porque el cuerpo físico va a ser transformado
cuando Cristo venga por su iglesia gloriosa. Ese es el soma, el cuerpo físico, huesos, músculos, vísceras. Es soma en griego, soma. Pero hay otra palabra para carne. Soma en griego significa carne. Pero hay otra palabra para carne que es sarx, S-A-R-X, sarx, y esa palabra carne en griego significa actitud del alma, actitud del corazón, nuestra actitud contra lo que Dios instituye y establece. Por eso Dios quiere que andemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne, porque conforme al Espíritu vamos a ser vivificados, pero conforme a la carne vamos a perder herencia. Todo creyente pasa por un proceso de carnalidad porque al entregar su vida a Cristo es como un bebé espiritual. Pero Dios no quiere bebés espirituales de 30 o 40 años de haber recibido a Cristo. Aquel varón en realidad no entregó su vida a Cristo, sino que quería casarse con aquella hermana y lo logró. Pero la hermana estuvo perseverante 50 años. Aquel hombre se convirtió a Cristo. Es diferente. Aquel hombre no estaba convertido a Cristo, pero hay gente que se ha convertido a Cristo, que incluso habla en lenguas, pero viven en carnalidad. Yo conocí un varón que, habiendo entregado su vida a Cristo, en el momento en que entregó su vida a Cristo, habló lenguas y profetizó. Pero después se alejó. No sé hoy cuál es la condición de él, porque no le he visto desde hace muchos años, pero en un momento dado él se alejó del Señor a vivir su carnalidad, caminar lejos del Señor, lejos del Espíritu. Es importante que nosotros caminemos en el Espíritu. En Gálatas 5, 16 en adelante, vamos a ver. Gálatas capítulo 5, verso 16, dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, los deseos desmedidos de la carne. Verso 17, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra para que no hagáis lo que quisierais. Yo diría, más que cosas, el Espíritu y la carne se oponen. El Espíritu y la carne están en un choque continuo. Verso 18, pero si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versos 22 y 23 dice: pero el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No habla de la ley, habla de que la ley del antiguo pacto no aplica al fruto del Espíritu, sino que el fruto del Espíritu se desarrolla conforme a la ley de Cristo. Verso 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No seamos codiciosos de vanagloria, irritando los unos a los otros, envidiándose los unos a los otros. En el contexto de 11 versículos, del 16 al 26, en ese contexto se nos habla de un contraste entre lo que es vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Dios quiere que andemos, que caminemos conforme al Espíritu, que el Espíritu sea el que nos lleve de la mano, que nos guíe hacia el crecimiento y madurez para estar así con el Señor permanentemente. Gloria sea a Jesucristo. Cuán importante es andar en el Espíritu. Y número 7, nosotros debemos andar en fe. Qué tremendo es este punto en muchos aspectos. Es muy, muy tremendo.
empezamos nosotros a caminar en Cristo, leemos tantos milagros en el Antiguo Testamento, Dios trayendo juicio sobre tantos dioses egipcios, Dios haciendo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra por causa del pecado, sobre Zoar también, Dios haciendo llover en la tierra, trayendo un gran diluvio que duró semanas, lloviendo continuamente, y los montes se desgajaban por la cantidad de agua, y los ríos empezaron a formar, y los arroyos y ríos ya a arrastrar con fuerza, y son milagros que Dios hizo. El reto del Monte Carmelo con Elías retando a todos los profetas de Baal, Dios hace caer fuego del cielo, consume el holocausto, consume la leña, las piedras, todo el agua, y nadie de los israelitas es quemado. ¿Cuántas resurrecciones registramos en la Biblia? Se ha contabilizado, de acuerdo a la doctrina de resurrección de muertos, 12 resurrecciones diferentes. Vemos tantos milagros, Dios abriendo el mar rojo en seco para que Israel pase y llegue al otro lado del mar y pueda ir hacia la tierra prometida. Los juicios de Dios sobre los cananeos cuando Josué enfrenta la defensa de Gabaón, y cuando vienen cuando Josué dice: sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón, y el sol se detuvo por casi 24 horas. Y tantos milagros que vamos viendo a lo largo de la Escritura, tantos milagros, que un ángel vaya y dé muerte a un ejército de más de 180,000 enemigos, tantas cosas. Decimos: gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Y entonces viene un pequeño resfriado y: mijita, esposa mía, por favor, ya al médico, porque yo creo que ya son las últimas, y también al notario para hacer testamento. Y apenas es un resfriado. ¿Dónde está la fe que tuviste por tantos milagros que están narrados en toda la Escritura, y no solo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento? Aquellos inválidos que fueron sanados a la palabra del Señor en el nombre de Jesús, inválidos de nacimiento, y aquella mujer que estando muerta, Talita Cumi, le dice el Señor a aquella jovencita de 12 años, o Tabita, aquella mujer que era Dorcas, la que hacía obras, la que hacía vestidos y todo eso. Pedro le dice: Tabita, levántate, y Tabita se levanta. Tantos milagros que se han registrado en la Escritura, y tantos milagros que tú has oído que han sucedido aquí y allá y acullá, y tantos milagros que tú has visto en tu vida, porque no puedes negar que tú has visto milagros en tu vida. Pero llega un momento de debilidad y pierdes la esencia de la fe. Dios quiere que caminemos en fe. Fe creativa, fe doctrinal, fe fruto y fe consciente de Dios. Dios quiere que nuestra vida sea una vida de fe. En 2 de Corintios 5, 4 al 7, dice: porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, gemimos agravados porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que hizo para esto mismo es Dios, el cual nos ha dado la prenda del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, peregrinamos, ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, por fe andamos, no por vista. ¿Quién ha visto a Dios? Eso nos lo dicen muchos ateos, o mucha gente que quiere retar nuestra fe. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Dónde está Dios? Aquel hombre que estaba, se cuenta este testimonio, que estaba ahí en el Paseo de la Reforma, diciendo este reto: Dios, si tú existes y eres real, fulmíname de un rayo ahora. Así decía.
Y un indito, pero creyente en Cristo, le dijo, qué tonto y torpe eres. Bueno, aquel hombre decía, te doy tanto tiempo, Dios, para que si tú eres real, porque yo no creo que existas, si tú eres real, que me fulmines de un rayo. Te doy tantos minutos. Pasan los minutos. Ahí está. Dios no existe. Y aquel indito creyente le dice, qué torpe eres. Estás probando que Dios es real. Dice, ¿por qué? Es porque la gracia de Dios impide que te dé un rayo para destruirte. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que proceda al arrepentimiento. Dios no se mueve por los sentimientos humanos. Dios se mueve por lo que su corazón tiene. Y su corazón tiene amor. Él es amor en sí mismo. Por fe andamos. ¿Quién ha visto a Dios? Moisés. ¿Quién ha visto a Dios? Abraham. ¿Quién más ha visto a Dios? Jacob tuvo 7 teofanías, pero muy distintas a las de Abraham. Abraham tuvo auténticos contactos con Dios, directos. ¿Alguien más? Amados, no nos engañemos. Nosotros vivimos por fe. Nosotros creemos en un Dios verdadero. El testimonio del Espíritu nos habla a nuestro espíritu de que Dios es real, es auténtico. No para tentarle, sino para creerle. Fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Fe es la demostración de las cosas que no vemos. Hebreos 11:1. Fe es la sustancia de las cosas que esperamos. Es la demostración de las cosas que no vemos. Ahora, Hebreos 11:1, versos 5 y 6. Antes de 5 y 6, verso 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron testimonio los antiguos. Verso 3, por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que no se veía. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecho. Y dijo Dios, sea separado el firmamento de las aguas, del firmamento y las aguas de los mares, etc. Y dijo Dios, y fue hecho, y fue hecho, y fue hecho, y fue hecho. Aleluya. Por la fe. Verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 7, por la fe Noé. En este verso 7 hay 7 principios de fe. Nada más en este verso. 7 principios de fe. Por la fe Noé, habiendo recibido respuesta, la palabra es la base de nuestra fe. De cosas que aún no se veían, lo invisible de la fe. Cosas que aún no se veían. Con temor. Cuán importante es que tengamos temor, ya lo vimos hace rato, y se reitera aquí, la fe va unida al temor de Dios, conciencia de Dios. Con temor aparejó obediencia. Si Dios te dice que hagas algo que no tiene una certidumbre lógica, pero Dios te dice que lo hagas, hazlo. Hazlo. Gloria al Señor. Dice, entonces tenemos otra vez, por la fe habiendo recibido respuesta, la palabra es el sustento de la fe, de cosas que aún no se veían, lo invisible es la naturaleza de la fe, con temor es la necesidad de caminar en temor de Dios para que Dios haga lo que Él tiene en su corazón, aparejó obediencia, necesitamos obedecer a lo que Dios nos instruye, aparejó el arca en que su casa se salvase, el alcance de la fe. Si no alcanzas al mundo, por lo menos ocúpate de que tu familia sea salva. No tiene caso que vayas al mundo a predicar el evangelio y tu familia se pierda. Empieza por tu familia. Noé vio que su familia fue salva y dice, por la cual fe condenó al mundo. Es número 6. Esto es una
situación difícil, la gente debe conocer nuestra fe y si no aceptan a Cristo, ellos van a condenarse a sí mismos. Y número 7, le fue atribuido a justicia el ejercicio de la fe. Bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 4:18. Tenemos pues, en 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Quién ha visto el cielo? Pablo. Saulo de Tarso fue traspuesto al cielo. ¿Quién ha visto el cielo? Juan, el apóstol del amor. Oyó una voz, él estaba en el Espíritu y escuchó una voz que le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Daniel, el profeta Daniel. Elías fue traspuesto para no ver muerte. Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Quién más ha visto el cielo? Por la fe nosotros tenemos el cielo. No lo hemos visto. Vemos el cielo atmosférico, vemos el cielo cósmico, pero el cielo de Dios, el lugar de habitación de Dios, está reservado para los que creemos en Él. Un día estaremos ahí, disfrutando de su gloria. Andemos en fe. Y 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo en oscuridad, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Para eso es la fe, para que nos movamos en lo invisible, para que nos movamos en razón del Señor. En 2 de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Al caminar en el Espíritu, al caminar en fe, somos transformados de gloria en gloria. Aleluya. Efesios 4:17-18. El apóstol Pablo nos hace este apunte. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los gentiles que andan en la vanidad de su sentido, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dios quiere que andemos en fe. A veces un pequeño detalle nos impide ver la gloria de Dios que está por manifestarse si nosotros nos movemos en fe. ¿Sí? Mi amor, tengo un dolor aquí en el pecho. A ver, ponte Big Vaporub y ponte esto y tómate estas pastillas. Y ahorita te voy a preparar un tecito de canela con miel y tómatelo y ve, caliéntate muy bien, no te dejes que te el frío. Y hermanos, y dejamos a un lado la eficacia de la fe en nuestro Señor. Andar en fe. 7 principios para caminar correctamente en el Señor. Número 1, en verdad. Número 2, en sabiduría. Número 3, en humildad. Número 4, en amor. Número 5, en temor de Dios. Número 6, en el Espíritu. Número 7, andar en fe. Andar en fe. Por fe andamos, no por vista. Dios les bendiga abundantemente.